Me van a permitir que mi intervención comience con una declaración muy clara, que me parece esencial, y más en estos tiempos que vivimos. Defiendo y apoyo la Constitución de 1978, el conjunto de instituciones representativas que emanan de ella y los innegables logros económicos, sociales y culturales que el pueblo español ha conseguido en el período más largo de su historia en democracia y en paz. Si no fuera por la Constitución de 1978, ni tendríamos acceso universal a la sanidad pública, ni el derecho a la educación podría ser ejercido por toda la ciudadanía, no habría un sistema público de pensiones, no existirían los derechos y libertades que hoy alcanzan a todos los españoles y españolas, ni, por supuesto, podríamos elegir a nuestros representantes por sufragio universal, libre, directo y secreto. Hay quienes, aprovechando el profundo malestar social causado por la crisis económica y la vergüenza e indignación que provocan los casos de corrupción, califican a nuestro sistema institucional de régimen. Le atribuyen la responsabilidad de nuestros males presentes y propugnan un proceso de ruptura hacia no se sabe dónde que nos llevaría, como por arte de magia, hacia un futuro, aseguran, que mejor. La transición y el consenso que hizo posible la Constitución son menospreciados como una especie, he llegado a escuchar, de traición al pueblo español y como causa más o menos lejana de todos los problemas que tenemos hoy. Pues bien, quiero decir alto y claro que me siento orgulloso de haber formado parte de todo aquello, de haber intervenido en el debate y aprobación de la Constitución, de haber renunciado a algunas de mis posiciones políticas para hacer posible que la lucha de miles de hombres y mujeres que sufrieron persecución y exilio, cuando no la muerte, no fuera en vano, de haber contribuido con mi granito de arena a que España tuviera un sistema político democrático después de 40 años de dictadura. Sistema, el de la democracia, que es justamente el que hace posible que quienes lo quieren arruinar puedan defender libremente sus ideas y aspiren legítimamente a obtener el poder. Soy, supongo que no es ninguna sorpresa para ustedes, un profundo defensor de la democracia parlamentaria y del principio de representación en el que se sustenta. Creo firmemente en la inviabilidad de su sustitución por cualquier otro sistema, porque es el único, el de la democracia parlamentaria, que garantiza la igualdad radical de todos los ciudadanos y ciudadanas en el poder del voto. ¿Significa todo esto que me siento totalmente satisfecho con lo conseguido? ¿Con el actual estado de lo que podríamos llamar la cosa pública? Evidentemente no. Porque casi nadie duda de que vivimos en estos tiempos una crisis de confianza de la ciudadanía hacia nuestro sistema político. Así lo señalan los datos de los estudios de opinión, que una y otra vez colocan a los políticos, a la política y a los partidos políticos como una de sus tres primeras preocupaciones, por delante de la exclusión social, de la sanidad o de la educación. Pero la crisis de la política es, sobre todo, una crisis de confianza, de ruptura de la confianza entre el representante y los representados y entre los representados y sus representantes. Amplios sectores de población han perdido la confianza en quienes les representan, porque perciben que algunos de ellos no actúan en función del interés general, sino de intereses particulares, los de su partido, cuando no meramente particulares, de lucro y beneficio personal. Esa percepción negativa aumenta cuando, además, se hacen promesas imposibles de cumplir o simplemente no se cumplen las promesas hechas en campaña electoral, como muy bien ha analizado José María Maraval en su libro Las promesas políticas. Sin duda, la crisis económica que venimos sufriendo desde hace 7 años tiene también mucho que ver con el agravamiento de esa crisis de confianza. Los ciudadanos no entienden cómo la política no ha podido impedir el sufrimiento que la codicia irresponsable del poder económico les está produciendo a muchos de ellos en esta crisis.
En la medida en que la economía y el afán de beneficio de los mercados se imponen a la generación del bien común y a la necesaria función redistributiva de las políticas públicas para hacer posible la cohesión social, la desconfianza aumenta. A mi juicio, vivimos unos tiempos dominados por una ideología ultraliberal difusa que propugna el individualismo por encima de los deberes hacia la colectividad y que abandona a su suerte a amplios sectores de población. Una ideología, en suma, que impregna también la actitud cotidiana de amplios sectores ciudadanos y que acaba minando la base misma de la acción política, que no es otra que el equilibrio entre lo individual y lo común. La corrupción es, sin duda, otro de los factores que contribuyen a esa crisis de confianza. Comparto plenamente la insistencia de la presidenta de la Junta de Andalucía en que la ciudadanía quiere hechos y no declaraciones. Por eso, les quiero trasladar desde el principio algunas reflexiones que escuché recientemente en la Asamblea de la Conferencia de Presidentes de Parlamentos con competencias legislativas de la Unión Europea al director general de la Oficina Europea Antifraude, el italiano Giovanni Kessler. Decía el director de la OLAF que la clave de la lucha contra la corrupción y el fraude está en diseñar más bien procedimientos en la fase de prevención y de detección que acudir simplemente a la fase de sanción. Y decía que había que hacerlo estableciendo reglas claras y transparentes para todos los operadores, para lo que podía ser útil fijar precios estandarizados en los suministros y en las obras. El uso intensivo, decía, de las TIC nos permitiría comparar precios y parámetros temporales en las inversiones, en las adjudicaciones públicas, lo que haría posible el establecimiento de mecanismos de alerta de riesgo de corrupción, como podría ser, por ejemplo, la utilización de forma reiterada de procedimientos no abiertos de contratación con una misma empresa. Una mejoría de estos procedimientos, decía, haría menos necesaria y más fácil la fase de sanción. Son propuestas concretas que me parecen dignas de consideración. El Parlamento es la institución clave en el sistema de democracia representativa, que es el nuestro. En él se expresa el pluralismo de la sociedad, las diferentes visiones de la realidad y las distintas propuestas para su mejora. Ese pluralismo implica diferencias y contradicciones que solo pueden ser resueltas democráticamente por la regla de la mayoría y la libre expresión de las minorías. Los partidos políticos son el medio, el vehículo para que la sociedad lleve al Parlamento ese pluralismo social y, por lo tanto, son piezas esenciales de ese sistema. Finalmente, el instrumento que cada individuo, cada ciudadano o ciudadana tiene para traducir en representación colectiva su voluntad individual es el voto, el sufragio universal, libre, directo y secreto. Me lo van a escuchar decir muchas veces. El voto, la democracia representativa, solo puede existir si existe el voto que sea universal, libre, directo y secreto. Estos son los elementos que definen un sistema de democracia parlamentaria, pero sin duda alguna no son los únicos actores en presencia. Vivimos en una sociedad de la información y la comunicación, en la que los medios, los convencionales y los más innovadores, como las redes sociales, juegan un papel muy relevante porque de ellos, en gran medida, depende una condición decisiva para que el acto de representación sea posible: el derecho a la información y la libertad de expresión. Junto a los medios de comunicación e información existe otro actor a considerar: los poderes económicos financieros. Hoy más que nunca, esos poderes, en la sociedad de la globalización financiera, no son conocidos, no tienen rostro, pero nadie duda de que son en muchas ocasiones la mano que mece la cuna de los mercados y de las economías del mundo. Abordar una reflexión sobre el futuro del parlamentarismo en este contexto de crisis de confianza en la política exige, a mi modo de ver, cuestionar el papel y las condiciones de cada uno de ellos, los elementos del sistema y los actores del mismo, para esbozar los cambios que deberían llevarse a cabo con el fin de superar la situación actual. Deberemos, en suma, preguntarnos qué Parlamento queremos, qué partidos políticos queremos, qué régimen electoral queremos, qué papel deben jugar los medios de comunicación e información, qué regulación debe tener, si es que deben tener alguna, los poderes económicos financieros,
muchas preguntas y muy importantes, casi nada. Comparto plenamente la reflexión del recientemente designado, le digo recientemente porque fue en este año, hijo predilecto de Andalucía y Premio Nacional de Ensayo, el profesor Muñoz Machado, en su magnífico libro Informe sobre España, que decía: sostener actualmente que el funcionamiento del Estado es correcto y que no resulta necesaria ninguna reforma, es decir, aferrarse a un inmovilismo absoluto, resulta irresponsable. Y seguía diciendo: pero su actitud, la de quienes defienden ese inmovilismo, es más desestabilizadora que ninguna reforma. Podrán adivinar, ya que me incluyo en el grupo de quienes piensan que hay que abordar un proceso reformista de nuestro sistema político e institucional. Y creo que hay que hacerlo con sentido de la responsabilidad, sin duda, pero sin dilaciones, con audacia y con tenacidad en el empeño. No se trata de hacer bellos discursos, ni tampoco se puede tratar de limitarse a hacer la lista de aquello que los ciudadanos critican o la lista de aquello que los ciudadanos quieren oír, sino de proponer y adoptar medidas que signifiquen cambios reales en cuestiones y aspectos concretos de la realidad, para que la suma de todos ellos conduzca a unas nuevas condiciones de nuestra vida política, sin dejarnos manipular por quienes piden a gritos sacrificar todo lo conquistado para empezar de cero. De ahí mi convicción personal de que nuestro sistema parlamentario debe tener como núcleo esencial la democracia representativa, sin duda, pero con dosis de democracia deliberativa y participativa, en todos los niveles, en el local, en el autonómico y en el estatal. Deliberativa y participativa, sí, pero con todas las garantías que implican el censo de los que tengan derecho al voto, la identificación de quienes vayan a votar y la seguridad contrastada del recuento de los resultados de esa votación. Ahora bien, la sociedad de hoy, que es mucho más compleja en su composición que aquella sociedad del siglo XVIII que vio alumbrar el parlamentarismo, y además los niveles de información y las posibilidades de participación de la ciudadanía hoy son muy superiores a las de entonces.